Paula, si quiere hablemos de lo que está pasando en la región nuevamente, lo que tiene que ver con Bolivia, lo que tiene que ver con Ecuador, lo que ha pasado con Perú, lo que ha pasado con Colombia y sobre todo el régimen de Venezuela que está cobrando estas acciones en la región. Lo decía Diosdado Cabello, aunque después Nicolás Maduro había dicho que no tiene nada que ver, pero que le alegra. Pues sí, es que mire que después de las violencias que hemos visto se han registrado en las calles de estos países que usted mencionaba, la pregunta que está sobre la mesa es justamente esa: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos alzamientos populares a la vez y de una forma como tan continua y tan seguida? Pues saludamos a Julio Londoño Paredes, ex canciller, además decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, para que nos dé luces al respecto de esta difícil situación que está viendo el mundo. Doctor Julio Londoño, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy contentos de tenerlo con nosotros. Y bueno, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué estamos asistiendo a estos alzamientos tan violentos, alzamientos populares en América Latina? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que ante todo hay que tener en cuenta que de Venezuela están saliendo cerca de 3 millones de venezolanos. No todos, no absolutamente todos son ángeles de ninguna manera. Es evidente que el gobierno venezolano, que ha amenazado reiteradamente a Colombia, a Chile, a Ecuador, pues naturalmente tendrá gente que también dentro de sus partidarios que han ingresado a esos países. Es decir, sería ingenuo pensar que todos los venezolanos que han salido son absolutamente opuestos al régimen venezolano y que no haya personas que están en eso. Eso por una parte. Pero por la otra, naturalmente, esa situación se está generando en diversos países. Fíjese usted que España está en la misma situación. En México se acaba de presentar un fenómeno de otras características, pero también más o menos con los mismos rasgos, lo que hace suponer que hay una situación de riesgo y de preocupación general con respecto a esas protestas populares, entre comillas, que se vienen realizando en algunos países. Doctor Londoño, pero más allá de esas infiltraciones de las que se habla que vendrían de parte del régimen de Nicolás Maduro, hay quienes señalan que esta es la herencia de los gobiernos de izquierda que acostumbraron a la gente a los subsidios, a que el Estado todo lo provee y que por eso ahora cuando les quieren quitar los subsidios, pues se sublevan. ¿Está usted de acuerdo con esa hipótesis? Bueno, yo creo que es cotidiana la situación que se presenta cuando un gobierno saliente agota todos los recursos que tiene hacia el futuro y deja al gobierno entrante en condiciones sumamente precarias y muy difíciles. Entonces, los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, como se dio en el caso del Ecuador, exige una serie de ajustes en la economía que necesariamente el gobierno tiene que darlos a menos que entre en una quiebra total de su propia economía. Esa es la situación que se ha presentado y no solamente es ahora, sino que viene de tiempo atrás. Doctor Londoño, me pareció escucharle en su respuesta o sugerir el tema de la migración venezolana. Usted dice, no todos son ángeles los que están saliendo desde Venezuela. ¿Eso quiere decir que tal vez esa migración tenga algo que ver con estos levantamientos? Pues yo no digo que la migración en sí misma, sino que dentro de los migrantes puede haber personas que tienen consignas y características muy especiales. Además, hay que tener en cuenta que tanto el presidente Maduro como el señor Diosdado Cabello amenazan frecuente y cotidianamente a algunos países, entre ellos a Colombia. Y dicen, para allá van las revueltas, para allá van las protestas. Entonces hay que creerles, porque si ellos cotidianamente amenazan y le indican que, por ejemplo, en el caso de Colombia, las amenazas van a venir en breve y que las dificultades y los disturbios se van a presentar, que ya se están presentando en Colombia, pues hay que creerles. ¿Cómo hacemos?
¿Qué tan grave, doctor Londoño, es el mensaje que se está enviando, el precedente que queda después de lo ocurrido primero en Ecuador, ahora en Chile, donde los presidentes han tenido, por la presión de estas protestas, que echar para atrás decisiones que ya habían tomado? Es una situación complicada, porque eso es un asunto que se va generalizando. Eh, la decisión que tomó el presidente del Ecuador de modificar la decisión que había tomado y ahora el presidente de Chile no dejan de tener efectos. En el momento en que se dé el mensaje de que la mejor forma de lograr una ventaja o cualquier solicitud que se esté planteando es la acción de disturbios, de encapuchados, etcétera, pues entonces eso se va a repetir necesariamente, no solamente en esos países, sino en otros países también, y en los mismos países en repetidas oportunidades, porque hay algunos que creen que es el medio de lograr precisamente lo que están solicitando, lo que están requiriendo, sea razonable o no. Doctor Londoño, le quiero cambiar de tercio y preguntarle por la iniciativa colombiana de elevar una consulta ante la OEA sobre si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano o no. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta consulta? ¿Tiene nombre propio? Yo no conozco exactamente la consulta que ha formulado el gobierno de Colombia, por lo tanto, pues lamento no poderme pronunciar sobre el particular. No sé exactamente cuál es la connotación, cuáles son las bases jurídicas y en qué está basado Colombia para formular esa solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor ex canciller Julio Londoño Paredes, pues muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. Le deseo una feliz mañana. Con mucho gusto.